El bruxismo puede ser una de las causas que tengamos, bueno, pues erosiones en nuestros dientes o incluso, ya nos lo explicará nuestro especialista, puede ser un factor de riesgo para tener caries, que es de lo que vamos a hablar fundamentalmente en el programa durante el día de hoy. Hablaremos cómo las caries podemos tenerlas y no notarlas porque no producen dolor, qué empastes son los mejores, por qué nos molestan las encías y qué problemas podemos tener en ellas y cómo influye la menopausia. Y muchas veces si hablamos de dientes simplemente creemos que con cepillarlos ya tenemos bastante ganado, que es verdad, pero es que la mordida y cómo cerremos nuestra boca puede tener repercusiones en nuestra salud, pero no solo en la boca, sino en el resto del organismo. Marta Serrano nos lo va a contar y vamos a ver la relación que tiene con la espalda. Es la clave para mantener la boca sana en el día a día. Sin embargo, solo el 56% de los españoles afirma cepillarse los dientes después de cada comida. Lo que más nos preocupa es la parte estética, el color del esmalte. A pesar de ello, solo 4 de cada 10 acuden a revisión anual con el dentista. Ahora hay un motivo más para no dejarlo pasar. Muchos estudios relacionan la manera de morder con el dolor de espalda. Claramente existe una relación entre forma de cerrar la boca y columna vertebral. Hay un sistema muscular que está totalmente relacionado con toda la cadena de músculos que tenemos en la espalda y en cuanto aparece una patología en la forma de cerrar, claramente esto influye en la postura que tenemos nosotros. Nora es un buen ejemplo de ello. Hace poco más de un año tuvo un accidente del que se recuperó con ayuda del fisioterapeuta, pero con el tiempo las molestias continuaron. Los dolores de cabeza eran constantes, todos los días me levantaba con dolor de cervicales y creía un poco que al pasar los meses se me pasaría. No fue así y desde hace un mes este equipo multidisciplinar la trata. Lo primero es hacer un buen diagnóstico con ayuda de escáner, radiografías, electromiograma y por supuesto la exploración de las articulaciones y la musculatura. Si un paciente ha ido a varios sitios antes y nadie le ha curado, lo primero que se me ocurre es mirarle a la boca, porque es tan importante para el funcionamiento del cuello que si la boca está mal, casi otro tipo de tratamientos no funcionan tan bien como deberían. Bruxismo, mordidas cruzadas, malas formas de oclusión, todos estos problemas inciden en que las articulaciones no estén sanas y eso pasa factura. Eso influye en que en las articulaciones tengamos una sobrecarga, que podamos tener los discos dañados, que exista una pequeña artritis, que el músculo esté trabajando excesivamente y todo ello conlleva a que la espalda, que es un mecanismo compensador, esté trabajando con mucho más tensión y en la parte más débil de la espalda es donde estemos sufriendo las consecuencias de una mala forma de chocar los dientes. En estos casos el tratamiento pasa por la fabricación de una férula a medida. Se comprueba la inclinación del maxilar respecto a los huesos del cráneo y se busca el origen del problema en el engranaje entre los dos maxilares. La solución viene de la mano de estas llaves que modifican la postura y cuya utilidad se comprueba en el escáner. En el escáner, por ejemplo, podemos poner el paciente encima y podemos cambiar unas llaves de silicona por otras y a tiempo real podemos ver cambios posturales. Con la férula terminada hay que recomendar al paciente ejercicios específicos para la mandíbula. Después de relajar la mandíbula con la férula y activar, digamos, la propiocepción, estimular la propiocepción con los ajustes quiroprácticos, lo que vamos a realizar son los ejercicios para, digamos, enderezar lo que es el torso y ayudar a la mandíbula a que se pueda relajar y realizar su movimiento natural. El objetivo es mejorar la biomecánica del cuerpo para sentirnos mejor, desde la espalda hasta la boca. Sí. Bueno, tenemos a Iván Malagón, que es un odontólogo que trabaja en la clínica, como su propio nombre indica, Iván Malagón. O sea, que tampoco es tan complicado. Clave, en Madrid, para que lo sepan. Iván, ¿qué tal? Estupendamente, siempre. ¿Sí? A vuestro lado. Bueno, vamos a cuidar hoy los dientes, vamos a analizar las encías, vamos a analizar también de qué está compuesto el diente y vamos a repasar un poquito cómo nos los cuidamos, cuántas veces nos los lavamos, cuántas no cambiamos el cepillo de dientes, que hay que recordarlo. Pero hay una cosa novedosa que nos va a contar Iván, que es la relación que hay entre la mandíbula y sobre todo morder y el resto del cuerpo. Antes estaba comentando Ana que a veces si muerdes mal te puedes hacer daño en la espalda. Sí, efectivamente. Esto es como una cadena. Empieza por la cabeza y termina en los pies. Cuando no tenemos un correcto engranaje de los dientes de arriba con los de abajo cada vez que masticamos, pues
puesto que los músculos están enganchados en la mandíbula y van hasta estructuras de la base del cráneo y hasta zonas de la espalda, pues tiran de manera asimétrica de unas zonas y no de otras, y al final se provocan descompensaciones en la articulación, duele la articulación temporomandibular, duele la cabeza, duele la espalda, y a partir de ahí tenemos más riesgo de provocar lesiones musculares y Pero articulares. claro, que te duela la mandíbula, los pómulos, las sienes, y en esta zona lo puedo entender, pero que te duela la espalda a la altura de, por ejemplo, lumbar, Sí. dorsal. Sí, cuando un músculo, por ejemplo, el músculo digástrico se engancha en la sínfisis de la mandíbula y va hasta estructuras, como son las apófisis transversas de las vértebras cervicales. Si tira más ese músculo de las cervicales, al final provoca una cifosis. Eso es que se inclina hacia un lado la columna a nivel cervical. Y a partir de ahí, el organismo, el cuerpo, intenta compensar esa descompensación de las cervicales y al final lo que provoca es una lordosis hacia el otro lado torácica, lumbar, y eso se transmite al resto de las Bueno, si está articulaciones. aquí Iván Malagón es para evitar que nos pase eso, y si ya nos ocurre, encontraremos la solución. Fíjense que ya el año pasado Iván lo que decía era, después de Navidad le hicieron una entrevista que hemos recuperado ahora, que decía que el 50% de las caries que se producen después de las Navidades, y ya estamos avisando. Como ya en casita estarán empezando a pensar en comprar turrones, mazapanes, y nos vamos a hinchar de dulces, a ver qué tenemos que hacer para prevenir el que nos salgan esas caries, ¿cierto? Es cierto que durante la Navidad, con los cambios de hábitos que tenemos, nuestra dieta se hace mucho más rica en azúcares y además estamos acostumbrados a beber bebidas carbonatadas que tienen más ácido y provocan desmineralización del esmalte. Entonces, entre la desmineralización del esmalte, que lo desprotege, y los azúcares que tiene la dieta de los mazapanes y todas las cosas que tomamos en Navidad, es mucho más fácil que nos descuidemos después en las sobremesas y que las bacterias aprovechen esas circunstancias para provocar la caries. Bueno, advertimos con síntomas clave para que tengamos en cuenta muchas cosas. Estamos viendo los turroncitos, nos apetece mucho, pero síntomas que podemos sentir y que nos alertan para ir al odontólogo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, la sensación hipersensibilidad en los dientes, si notas mucho frío o mucho calor. ¿Eso qué significa? Esos trallazos que te da cuando tomas algo frío o caliente. Normalmente al tomar alimentos fríos o calientes tenemos esa sensación de hipersensibilidad, es o porque tenemos una caries y el esmalte ha sido dañado y profundiza hasta las partes del diente que están inmediatamente inferior al esmalte, que se llama dentina. Esta dentina es mucho más sensible, lógicamente, porque tiene terminaciones nerviosas, entonces nos provocan esos calambres. Es o bien por caries o bien porque tenemos las encías retraídas, porque tenemos una sobrecarga, al no tener los dientes perfectamente alineados, se sobrecargan, las encías se van perdiendo y dejamos expuesto una superficie que se llama cemento radicular. ¿El dolor de alguna muela? Eso también sería por una caries o alguna cosa Normalmente así, el dolor de muelas es o porque hay un trauma, o sea, porque chocamos, entonces se transmite esa fuerza y los nervios hacen que nos avise que nos está doliendo, o porque tenemos una caries. ¿Y el dientes que se mueven? Pues en función, si es un paciente que no, por ejemplo, una paciente embarazada, es más normal que los dientes se le muevan porque durante el embarazo hay muchos cambios hormonales, por ejemplo, y se segrega relaxina, que es una hormona que hace que se relajen los ligamentos. Si se relaja el ligamento periodontal, que es el que amortigua las fuerzas de los dientes, tiende a la movilidad, de la misma forma que se tiene que relajar otros ligamentos para abrir el canal del parto, por ejemplo. Y el último, el cepillado de encías o de los dientes que te provoca a veces sangre, ¿no? Bueno, no es el cepillado el que provoca la sangre. Normalmente, si tenemos las encías inflamadas porque se acumula comida, no te has cepillado bien, o porque, como decía antes, están sobrecargadas porque los dientes no están perfectamente alineados, pues con el cepillado sangran. Pero lo que tenemos que hacer es cepillar mejor, ir a nuestro especialista para que nos dé unas pautas de cómo tenemos que mover las cerdas del cepillo, movimientos circulares, con una inclinación de unos 45 grados contra la encía, y hacer movimientos circulares para limpiar muy bien la zona de la bolsa periodontal, que se llama la bolsa de la encía. Que se Porque eso está sucio, infectado, y lo que hay que hacer es darle más. Claro, si está sangrando, no decir, no le voy a dar más porque voy a seguir sangrando, no, dale más porque dejarás de sangrar. Efectivamente. Bueno, que vamos a entrar en detalle. Cositas, a ver, doctora Abellón, que tenemos aquí 4 noticias, a ver si nos da tiempo de hacerlo. Una, que el azúcar añadido es peor para la tensión que incluso la sal. Otra, tenemos que hablar de los triglicéridos que confirman su importante papel en el infarto prematuro. Lo de la patata, que me lo has dicho antes.
y otro tipo de células madre. ¿Empezamos por lo del azúcar añadido que dicen que es peor que la sal? Vamos a empezar por el principio, sí. Vamos a empezar por la presión arterial. Siempre que hablamos de hipertensión arterial, una de las cosas que los médicos quitamos al paciente es el consumo de sal. Es decir, no vamos a echar sal añadida a los platos porque ya los alimentos en sí llevan sodio. Y como sabemos, lo que recomienda la OMS es no más de 5 gramos de sal por día. Y eso, tomando una alimentación variada, simplemente con lo que nos está aportando los alimentos lo tenemos. Bueno, pues este estudio lo que demuestra es que realmente el consumo de azúcar puede ser igual o más peligroso que el consumo de sal en los pacientes que tienen hipertensión arterial. Sabemos que tenemos azúcar blanco, azúcar moreno, la cantidad de calorías es muy parecida en una y en otra. Es verdad que los micronutrientes que nos proporcionan el azúcar moreno son más porque es un azúcar integral. Y luego tenemos otro tipo de azúcar que es, bueno, tiene una apariencia muy similar al azúcar blanco. Mi compañero Ricardo ha tenido a bien ponerme el bote aquí para que se vea que es fructosa, que no es azúcar. La fructosa tiene buena fama porque lo pueden tomar los diabéticos ya que lo metabolizan mejor, pero la cantidad de calorías que tiene es muy parecida al azúcar blanco y se ha demostrado que el consumo en exceso de fructosa aumenta hasta en un 77% el riesgo de tener hipertensión arterial. Es decir, que cuando luego tomamos la tensión al paciente pueden tener cifras superiores a 15,9, que eso son cifras muy altas. Por tanto, vamos a controlar el consumo de sal, pero también el consumo de azúcar. Tenemos que hablar también de los triglicéridos. A ciertas edades ya son conocidos, a ciertas edades, pero vamos, yo creo que son unos grandes desconocidos. Y encima que digan que confirman que tienen un importante papel frente a los infartos, ya me dirás tú. Claro, porque cuando hablamos de infarto o hablamos de enfermedades cardiovasculares, el primer factor de riesgo que queremos controlar es el colesterol. Y es verdad que en los pacientes que sufren un infarto, el colesterol es el principal causante de esa placa de aterosclerosis. Pero es que los triglicéridos es la segunda causa y muchas veces están muy elevados en sangre y los pacientes no lo saben o no le dan la importancia que le tienen que dar. Esto se ha visto porque se vio que en los pacientes que tenían una mutación genética en un gen que se llama ApoA5 tenían niveles de triglicéridos muy altos y aunque fueran muy jóvenes el riesgo de tener un infarto era también muy elevado. Se vio, por ejemplo, que hasta en un 77% de esos pacientes podían tener, sin tener el colesterol alto, teniendo solo los triglicéridos, un infarto de miocardio. Se puede pensar en una base genética cuando el infarto ocurre antes de los 50 años en un hombre o antes de los 60 años en una mujer. Así que no solo tenemos que controlar nuestro colesterol, sino también nuestros triglicéridos. Bueno, de eso se encarga Pilar, porque Pilar me estaba comentando esta mañana, dice que en la farmacia se tiene que hinchar de explicar lo de los triglicéridos, ¿no? Exacto, porque es que todo el mundo te viene muy preocupado con el colesterol. ¿Tengo colesterol alto? Cuidado. O tengo colesterol perfecto y los triglicéridos, ¿cómo los tienes? Muchas veces, muchísimas veces, tenéis el colesterol perfecto y el triglicérido disparado. Ojo con problemas cardiovasculares, no se os olvide, ¿eh? O sea, hay que mirar los dos son los malos de la película. Vale, estamos hablando de triglicéridos, de riesgo de infarto prematuro. Normalmente cuando hablamos de infartos estamos pensando fundamentalmente en los varones, en los hombres, pero ahora van a ver una campaña que se lanza para concienciar a las mujeres de que también somos proclives a padecer infartos, incluso con menos síntomas. Vamos a ver el anuncio que han preparado y les comento 2 datitos más y les recomiendo una web para que puedan bichear en ella. ¡Qué agobio! Falta el aire. Deben ser los sofocos. Dígame. ¿Emergencias? Creo que me está dando un infarto. No te confundas. Conocer los síntomas puede salvar tu vida. Si sientes presión en el pecho con sensación de ahogo, dolor en mandíbula, estómago, brazos, espalda o cuello, tienes sudores fríos, náuseas o mareos, padeces fatiga extrema e insomnio, posiblemente estés sufriendo un infarto. Porque el infarto no es solo cosa de hombres. Escucha a tu corazón. Pues las mujeres tenemos que empezar a escuchar el corazón, eso nos lo va a decir Almudena de Castro, que es la presidenta, que nos habla de ese riesgo cardiovascular. Señora Castro, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cuáles son las cifras de fallecimiento de mujeres por infarto en España?
Mira, en principio las cifras globales a nivel de España por un infarto, tanto en hombres como en mujeres, son unos 30.000 personas que se quedan antes de llegar al hospital. Es decir, la gran mortalidad del infarto se produce justamente en las horas o en los minutos antes de llegar al hospital, lo que se llama la muerte súbita extrahospitalaria. Claro que esto además me imagino, sí, que estamos hablando de 43.000 españolas que han fallecido en 2012 a causa del infarto, pero sobre todo lo que hay que conocer quizás, doctora, sea la sintomatología. No sé si es la misma que de los hombres a las mujeres. ¿Cuál es la sintomatología que delata un infarto en una mujer? Sí, bueno, la sintomatología suele ser parecida. El problema es que la mujer, como habéis bien dicho en el anuncio que habéis puesto, suele reconocerlo menos, pues porque no se asocia el infarto a las mujeres, ¿no? La sintomatología suele ser siempre una presión más que un dolor en el centro del pecho y con una sensación de estar malo. Una persona que está con un infarto sabe que está malo, una sensación de estar malo. A veces se puede irradiar a un brazo, o sea, puede doler el brazo izquierdo, a veces puede doler el brazo derecho, los dos antebrazos, las muñecas, a veces puede irradiar a mandíbula también. Pero, sí, sí, lo que hemos dicho del ascensor que ponía lo de la mandíbula, el pecho. Sí. Ahora, usted participa también en lo que se llama el mimocardio, que es una especie de campaña que tienen además extendida, ¿no?, a lo largo de 70 hospitales en todo el país, fundamentalmente en de La Paz de Madrid. ¿En qué consiste el mimocardio? Sí, el proyecto Mimocardio es un proyecto de la Sociedad Española de Cardiología y que lo que pretende es abarcar todos los hospitales a nivel nacional, y lo que quiere es dar información de una forma veraz al paciente sobre lo que es la enfermedad que tiene y cómo tratarla, cómo cuidarla durante el ingreso y sobre todo después. Sí. Porque la información es lo más importante para que el paciente tome conciencia. Claro, aquí lo que pasa, que llama la atención, doctora, es que ustedes, por ejemplo, cogen a un paciente, ha sufrido un infarto, le dicen, bueno, pues tienes que quitarte peso, tienes que dejar el tabaco, tienes que, después de haber tenido y haber superado un infarto, hay un porcentaje muy elevado de gente que sigue siendo indisciplinado, ¿no? Sí, bueno, es que cambiar un hábito de vida, realmente los infartos ahora se están produciendo por un estilo de vida nefasto, que es comer mal, fumar y no hacer ejercicio. Entonces, cambiar un estilo de vida, sobre todo las que somos madres, sabemos que es muy difícil. Las conductas se forjan en la infancia, y una vez cuando tú tienes 50 años tienes un infarto y te dicen que tienes que cambiar todo, es difícil. Entonces, bueno, poco ahí está en el sentido de las unidades de rehabilitación cardíaca, pues para intentar modificar esos hábitos de vida, y el programa Mimocardio lo que pretende es un continuo en el tiempo, es decir, que eso no esté restringido a cuando está el paciente en el hospital ni cuando está en una unidad de rehabilitación cardíaca. ¿Cómo son capaces de continuar eso? Es decir, una señora le da un infarto, se va a su casa, ¿y cómo controlan que vaya cambiando esos hábitos de vida? Pues mira, con la educación, es decir... ¿Pero la llaman por teléfono, le llaman a consultas, la vigilan, la controlan? A ver, cualquier paciente que tiene un infarto tiene que tener una atención en su médico de familia, con una educación, un programa de educación en enfermería o el médico de familia, y una unidad de rehabilitación cardíaca o de prevención en su hospital. Eso tiene que ser así. Si no tiene una unidad de rehabilitación cardíaca en el hospital donde ha tenido un infarto, pues en los seguimientos con el cardiólogo de zona, el cardiólogo tiene que ser responsable de dar una información, y el paciente tiene que ser responsable de asimilarla y de nombrarse protagonista de su evolución. Claro, lo suyo no puede ser que te tumbes en una camilla, que te abran la arteria, que te den las pastillas, pero cuando te toca salir y ponerte unas zapatillas, no salgas. Claro, pues entonces eso es el seguimiento de personas a las que les da un infarto para volver otra vez a tener ese hábito saludable, o conseguir tener por primera vez ese hábito saludable, es seguir con su médico de cabecera ese tipo de instrucciones para no coger peso. Doctora de Castro, muchísimas gracias. Nada, muchísimas gracias a vosotros. Yo recomiendo la página web mimocardio.org, que también vale para el profesional. Es una página que está empezando, pero que va a evolucionar, va a ser una página dinámica y creo que va a ser de gran ayuda para todos. Pues muchísimas gracias, doctora. Nada, a vosotros. Hasta luego. Un abrazo. Bueno, seguimos, Iván, con lo nuestro. Es que había que mimar un poquito el corazón, ¿eh? De hecho, la dentadura es importantísima porque también se puede generar una infección que le baje al corazón. Efectivamente, se puede provocar endocarditis bacteriana si no tenemos en cuenta que en pacientes que tienen problemas cardíacos, la inflamación de las encías o las caries pueden provocar infecciones en el miocardio. O sea que mucho cuidadito con lo que estamos hablando. Vamos a ir un poquito como para atrás, como que para el colegio. ¿Cómo está formado un diente? Lo recordamos y luego quedamos como fenómenos. Venga, aparte de una dentadura. Bueno, esto es una muela, no es un diente, y lo que vemos en la boca
por debajo o por encima de las encías es la corona, que es la parte blanca. En la parte más superficial tiene esmalte, que es la parte más dura del organismo, mucho más dura que los huesos, y está formado por hidróxido de calcio, por hidroxiapatita, bueno, materiales muy duros. Inmediatamente después está la dentina. Hay que apuntar que el esmalte no tiene sensibilidad. O sea, cuando una caries empieza a formarse, no duele el diente, porque el esmalte no tiene terminaciones nerviosas. Lo que pasa es que el ácido empieza a desgastar ese esmalte y entonces profundiza, y en el momento en que llega esa caries, ese desgaste del esmalte a la dentina, es cuando las terminaciones nerviosas nos pegan el latigazo y nos indican que está doliendo. Cuando llegan a la zona de la pulpa, es donde están los vasos sanguíneos y los nervios de ese diente, y entonces ya duele muchísimo. Es cuando ya no podemos resistirlo y tenemos que ir a nuestro especialista de urgencia para que nos solucione el problema. Claro. Aquí tenemos la encía, entonces si se retrae, también se queda como más desnudo y esto genera latigazo. Sí, efectivamente. La encía tiene que albergar, tiene que cuidar a la raíz del diente, que es esta zona. Desde el momento en que los dientes no encajan bien y se sobrecargan, pues los ligamentos periodontales que rodean a las raíces no soportan esa fuerza y la transmiten al hueso alveolar, que es esto que vemos aquí esponjoso, y a la encía. Si el hueso alveolar se pierde, la encía se retrae. Si mata el nervio, ¿qué le pasa al diente? Bueno, al diente se desvitaliza, es decir, si matamos el nervio, lo que se llama una endodoncia, el diente ya no tiene vitalidad, ya no está vivo, pero puede funcionar perfectamente. Podemos masticar perfectamente. Color, no se cae, nada. A ver, si el diente cambia de color es porque hemos llegado un poquito tarde y se ha necrosado el interior del diente, se ha muerto, entonces hay que limpiarlo y ha provocado que se haya oscurecido. Pero si llegamos a tiempo no tiene por qué teñirse. Bueno, vamos a ver ahora este diente maravilloso que tenemos, que es una muela. Esta muela maravillosa que tenemos aquí, vamos a ver cómo se genera una caries. ¿Por qué? Realmente mira, aquí tenemos las caries, la profundidad. Ahí vamos a poder ver dónde duele y dónde no duele. Primero, ¿pero por qué se forma una caries? ¿Todo siempre es por las chuches, por los dulces, por el azúcar, bueno, por no los siempre. turrones? El azúcar lo que hace es servir de sustrato para que las bacterias aprovechen y descompongan los alimentos y formen ácido. El ácido es lo que provoca que se desgaste la capa más superficial, que se llama de esmalte. Vale. Cuando seguimos sin cepillarnos adecuadamente y se siguen estancando los alimentos, pues sigue profundizando esa caries y entonces es cuando empieza a doler y nos da sensibilidad en la dentina. Si no nos damos cuenta o no somos muy cuidadosos con nuestra dentadura, sigue profundizando esa caries y entonces llega a la pulpa, que entonces es cuando hay que matar el nervio. Ahí duele. Bueno, aquí tenemos a una bocaza comiendo, entiendo que un caramelo porque lo va masticando de lado a lado, ¿de acuerdo? Y es cuando vemos qué es lo que ocurre con ese azúcar que activa esa bacteria que es la que estaba generando la caries que has dicho, ¿no? Sí, el estancamiento de los alimentos, sobre todo azúcares y sobre todo pegajosos, cuanto más pegajosos peor para nuestra dentadura, las células epiteliales, los restos de sangre que podamos tener, eso lo aprovechan las bacterias para descomponerlos y provocar ácido, que es lo que hace que se vaya provocando esa cavidad y que a medio plazo nos duela. Ahí está formándose ese agujerico negro que no veas tú si llega para abajo cómo duele. Bueno, ahora, ¿cómo arreglan ustedes esa caries? Bueno, esa caries hay que limpiarla. Lo primero es quitar toda la estructura que está infectada. Una vez que está limpia, hay que obturarla, es decir, hacer el empaste. Hoy en día tenemos maneras, por ejemplo, de obturar con materiales como puede ser la amalgama de plata. En este caso, la amalgama de plata son como unos carpules que nosotros tenemos que vibrar y no sé si se podrá ver. Mira, Marilo, te dejo uno. Si lo abres con cuidadito, verás que tiene como un polvito oscuro, que lo voy a echar en este platito para que la gente vea los empastes oscuros de toda la vida, que son de amalgama de plata. Este compuesto ahora se usa menos porque no tiene tanta resistencia a la flexión. Y además transparenta, ¿no?, el esmalte. A medio plazo va segregando algunas sustancias, deja que se filtren y al final lo que provoca es que se tiña más el diente, efectivamente. Por eso ahora usamos más frecuentemente las resinas compuestas o composites, que son estas cositas que te dejo aquí. ¿Puedo abrir una? Sí, lo puedes abrir y verás que en función del color... No lo puedes echar porque es una resina, es mucho más... Es mucho, es como un gel. Es muy gordo, mira, ¿no? Muy grueso. Pero sale, mira. Claro, ahí lo tienes. Pues en función de los colores estos que tienes aquí, nosotros individualizamos el color del diente del paciente para que sea absolutamente estético. Qué maravilla, con lo cual esto es mucho más moderno y mejor. Esto es más estético y además hoy en día ya resiste las fuerzas tanto como la amalgama. Vamos a mirar un poquito el mapa a nivel europeo, a ver quiénes se lavan más, se lavan menos, el nivel de caries, cómo las tratamos, porque aquí ya me dirás, Iván. La población que se trata las caries, es decir, ¿en España menos que en la media de la Unión Europea? Sí, la educación para la salud en España hasta hace poquito tiempo no estaba muy instaurada en nuestra conciencia. Lo cierto es que
pensamos, o todavía mucha gente piensa, que tener salud dental es no tener caries. Cuando tener salud dental no es solamente no tener caries, es tener sanas las encías, tener las mucosas sanas, cepillar bien los dientes, las encías, la lengua, los cachetes, la lengua, el paladar, todas las estructuras que rodean a los dientes. Entonces, en Europa sí que es cierto que pues, han tenido más en cuenta que la salud bucodental no es solamente dental, y por eso en España pues, nos cuesta y vamos solamente al dentista cuando nos duele, y la prevención la dejamos un poquito a un lado. Por eso es importante que cada 6 meses visitemos a nuestro especialista de confianza. Cada 6 meses. Bueno, ya tenemos a las llamadas preparadas. Catalina, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo andamos de dentadura? Bueno, pues con un poco de sangre en las encías. Y esa es la cuestión que quería consultarle. Perdón, la cuestión es que tomo el Sintrón. Y las encías me sangran, me levanto por la mañana con sangre en la boca, en saliva. Entonces estoy un poco preocupada. El dentista me dice que no pasa nada, que el Sintrón está bien, pero me gustaría saber si es motivo del Sintrón o que me dijeran algo. Espérate, porque Fuensanta también nos está llamando desde Murcia. Fuensanta, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Fuensanta? ¿Cómo estás? Bueno, bien, digamos bien. ¿Y de los dientes? De los dientes fatal. ¿Qué le pasa? Pues me he gastado un montón de dinero en la boca porque llevo implantes en casi todas las muelas. Llevo una funda en la parte de delante de los dientes. Y resulta que me pusieron las fundas hace un año y medio más o menos y se me han separado las paletas, que las tenía yo separadas antes, pero se me quedaron muy justas, muy bien. Y el colmillo y la muela también los tengo ahí una separación. Me encía, me sangran un montón y me huele la boca. Yo creo que me huelen las encías, creo que me huelen las encías. Vamos a ver, que Catalina y Fuensanta tienen una cosa en común, que es el sangrado, decías, pero los motivos, ya dirá usted, me suena que van diferentes. Sí, bueno, para establecer cuál es la causa de ese sangrado, lógicamente tienen que visitar a su especialista para que lo revise. El sangrado de las encías va provocado o bien porque no se cepillan adecuadamente y en las zonas de bolsas que se van creando se acumula comida y no lo están limpiando adecuadamente, o porque tienen problemas en el flujo sanguíneo, cosa que tendría que valorar también el especialista en medicina interna, o porque hay una sobrecarga. Como decía Fuensanta, si los dientes no los tiene bien colocados, se sobrecargan esos dientes y transmite esa fuerza a las encías. Entonces debería prestar atención a colocarlos para que no se sobrecarguen. El hecho de que esté tomando Sintrón, que es un anticoagulante, hace que sangre más fácilmente. Pero lo que sí que tiene que tener en cuenta Catalina, de Mallorca, es que tiene que tener en cuenta que las encías tienen que estar muy, muy sanas si tiene problemas cardíacos, porque si no, como decíamos antes... Independientemente de que tome Sintrón o no. Independientemente, porque... O sea, que tiene que cepillarse más todavía. Mucho más, porque puede provocar que ese sangrado o la comida y los restos de comida que se acumulan en esa zona pueden pasar al torrente sanguíneo y provocarle infecciones en el corazón, lo que se llama endocarditis bacteriana. Lavarse la encía... Una correcta higiene, visitar a su especialista. ¿Cómo tiene que hacer el movimiento para que Catalina, y ya Fuensanta también... Sí. Y todos, de paso, recordemos una vez más cómo tiene que hacerse el movimiento del cepillo para limpiar el cepillado de los dientes no tiene que ser así, por supuesto que no. No podemos dar en este sentido, sino que tenemos que hacer desde atrás hacia adelante movimientos circulares, siempre con las cerdas del cepillo un poquito inclinadas, apoyándonos en la encía y haciendo movimientos circulares, limpiando la superficie dentaria y estimulando las encías. Es importantísimo que masajeemos las encías para que el tejido se encuentre sano. Entonces, nunca así, siempre movimientos circulares y siempre con las cerdas un poquito inclinadas para penetrar un poquito en el surco gingival, que se llama. Esto es muy importante. Es necesario seleccionar un cepillo con el cabezal muy pequeñito, porque cuanto más pequeño sea el cabezal, más fácil llegamos a las zonas más inaccesibles y limpiamos más fácilmente los surcos más profundos. Bueno, los cepillos automáticos tienen un buen movimiento, ¿no? Efectivamente, el cabezal es más pequeño y gira muchísimas veces por minuto y es mucho mejor que el cepillo manual. Tenemos que hablar también de la litosis, que dice Fuensanta que tiene. Sí, la litosis está provocada porque con el estancamiento de alimentos y si le sangra las encías, con la sangre también, las bacterias lo que hacen es descomponer esos alimentos y segregan lo que se llama mercaptano de metilo y sulfuro de hidrógeno, que son sustancias que son lo que da el típico olor a huevo podrido y que son derivados del azufre, por eso huele mal la boca. Entonces es necesario, primero, que trate esa maloclusión, esa mal engranaje de los dientes, que vaya a su dentista y que tenga una higiene un poquito más insistente.
Yo quisiera remarcar una cosa que se ha quedado en el tintero respecto al sintrón, porque muchas veces el sangrado de las encías es el primer síntoma que da que tenemos mal controlado el sintrón. Entonces, claro, date cuenta que es un anticoagulante y si le están dando más cantidad del que le tienen que dar o ha tenido una mala alimentación, no una mala alimentación, ha tomado, por ejemplo, muchas verduras de hoja verde que tienen mucha vitamina K, eso afecta el INR, afecta el sintrón y puede empezar a tener sangrados, pues por ejemplo en la nariz o en las encías, y no está la causa en las encías ni en la nariz, está en que tiene mal controlado el sintrón. Por tanto, hay que siempre preguntar al médico de familia. Hay fármacos que afectan a la boca. Sí, muchos. Uno de ellos, lo que decía Ana, el sintrón te puede dar un toque de que no está bien el INR, la famosa prueba que os hacéis los que tomáis sintrón. Pero ahora vamos a hablar de dos partes, una parte la mandíbula y otra parte los dientes, ¿vale? Sí, dime. Perdone, mire, es que yo quería preguntarle al doctor una cosa que me ha quedado en el tintero. Sí. Y es que yo tomo Utromalí, que es un anticoagulante. Aparte tengo un diabetes. Me pincho lenta, me pincho rápida y tengo 2 stents. Tuvieron que poner 2 stents porque tenía 2 arterias coronarias, obstruidas. Sí. Entonces quería saber si el Tromalí también me ayuda a que me sangren las encías. ¿Eres Fuensanta o Catalina? Fuensanta. Fuensanta. Ahí Fuensanta se estaba guardando un buen arsenal de información. Pero el Tromalí es un antiagregante, no es un anticoagulante. Sí, efectivamente. Perdón. Es un antiagregante plaquetario. Entonces, si no deja que las plaquetas cicatricen bien la zona, al final, junto con el anticoagulante, que es el sintrón, provoca que sangren más fácilmente. Pero eso lo tiene que controlar su médico de cabecera primero y luego visitar al especialista en odontología, por supuesto, Fuensanta. Pilar. Vale. Entonces, continuamos. Pues mirad, yo lo que sí quería dividiros en la parte de mandíbula y la parte de dientes, ¿vale? Mandíbula, ¿por qué he puesto mandíbula? Porque hay una medicación que tomáis muchísimas, hablo de mujeres, con osteoporosis, que son los bifosfonatos. Ácido alendrónico, ácido riserdrónico, todo esto suena, ¿no? Entonces, todas estas medicaciones que tomáis son buenísimas porque ayudan a la resorción ósea, os ayudan a la osteoporosis, ayudan a que los huesos estén mejor, pero tienen un efecto secundario que a la mandíbula la deja como un poco más frágil. Entonces, una recomendación, una solo, cuando vayáis al dentista a haceros un implante, como el implante os lo hacen con un agujerito en la mandíbula, eso lo sabe mucho mejor Iván que yo, ojo, no dejéis de advertírselo, estoy tomando bifosfonato, porque tendréis que estar una temporada sin tomarlo para que el dentista, el médico, os pueda hacer el implante. Muy importante aquellas que estéis tomando los bifosfonatos. Y luego vamos a hablar de dientes, cómo hay que cepillarlos. El doctor os acaba de explicar cómo hay que poner el cepillo, 45 grados, pero me acaba de decir que yo todos los días de aquí salgo aprendiendo, no os creáis que no aprendo todos los días mucho, que primero se utiliza la seda para limpiar bien entre los espacios, después se utiliza el cepillo interdental, el que os diga al dentista que tenéis que usar, el pequeño, el mediano, hay muchos tamaños, ¿eh? Ellos son los que os dicen cuál es el tamaño que tenéis que usar. También os dicen qué cepillo tenéis que usar, si el medio, el suave o el fuerte. A mí no me vale, es que a mí me gustan los fuertes porque me noto que me limpian mejor. No, tú tendrás que usar el que te haya dicho el médico y nada más, ¿eh? Que para eso son ellos los que entienden, ¿no? ¿Y cada cuánto se cambia el cepillo? Cada 3 meses, no una vez al año, ¿eh? Tenemos el cepillo eléctrico, que para mí es comodísimo, pero claro, eso ya depende de todo. Aquí he traído una pasta que es para encías, que es muchas veces me decís, pero qué pasta más rara, y es muy sencillo, se da en el dedo y te lo das en la encía y es una forma de evitar que la encía se te infecte, ¿vale? Es a base de clorhexidina, que es un antiséptico, y hablando de antisépticos que evitan infecciones, tenemos los colutorios y los colutorios a base de triclosano, que también son especiales para las encías. Entonces, Iván, yo creo que con todo esto ya tenemos una buena carga de cosas para ayudar. Yo creo que, Pilar, hay que añadir, hay que tener en cuenta que los colutorios no se pueden usar de manera crónica porque son antisépticos. Entonces lo que provocan es alteran un poquito la flora bacteriana que es necesaria para el equilibrio de nuestros tejidos en la boca. Entonces, siempre recomendado por un profesional, siempre por un especialista y por tiempos cortos. Exacto. Y además manchan los dientes, me han dicho. Con el tiempo, efectivamente, lo que provoca es que determinadas bacterias saprófitas, que son cromófilas, tiendan a teñir la superficie de los dientes. Entonces es importante que eso lo controlemos bien. No es solamente que nos deje el aliento más fresco, sino que es un antiséptico, que lo que provoca es alteración en las bacterias. Y hay algunas bacterias que son buenas para nuestro organismo. Claro. Y luego hablaremos, para la que nos llamaba, que es diabética, luego hablamos de tu problema, el problema de la diabetes. Vale, y también para la época de la menopausia, que quizás los cambios hormonales puedan influir también en la boca. Vamos a ver de qué manera. Sí, durante la menopausia hay muchísimas alteraciones también hormonales en la mujer, lógicamente, y es muy común que exista lo que se llama el ardor o el quemazón en la boca, sobre todo en la posmenopausia, es decir,
unos pocos meses o años después de la menopausia, que tiene esa sensación la mujer de ardor en la boca. Eso es normal y, lógicamente, tenemos que tener en cuenta que, como además se disminuye muchísimo el flujo salivar, se produce menos saliva, es normal que esa quemazón sea más doloroso todavía. Es necesario tener en cuenta que durante la menopausia es muy fácil que tengamos gingivitis y periodontitis. Eso es inflamación de los tejidos blandos y los tejidos que rodean al diente. Y esto es provocado porque es frecuente que exista la gingivitis descamativa, es decir, se van pelando las encías, y eso provoca que sea más fácil también que las mujeres menopáusicas o posmenopáusicas tengan más riesgo de caries, y es que deja expuesto el cemento radicular porque las encías se van retrayendo. Entonces, importantísimo tener suplementos salivares. Hay que beber mucha agua porque tenemos menos saliva. Hay que tener en cuenta que tenemos que visitar a nuestro especialista en odontología, a nuestro dentista de confianza, para que trate nuestras encías, y tener en cuenta también que es fácil que la movilidad dentaria empiece a aumentar, o sea, la movilidad se aumente mucho en esa etapa porque se pierde calcio durante la menopausia, se empieza la osteoporosis. Entonces, al perder soporte, el hueso tiene menos calidad y deja un poquito más libre el diente, y eso hay que controlarlo. Lo que hay que hacer es una periodoncia a tiempo para sujetar los dientes bien, con cemento a la encía, y que no se vaya retrayendo la encía y, por lo tanto, bailando los dientes y luego quedarte desdentado, ¿no? Efectivamente, hay que tener cuidados muy buenos desde el momento en que empiezan esos síntomas menopáusicos. En principio hay que ir al dentista, al odontólogo, hacerse esa revisión cada 6 meses, pero Carmen también nos llama desde Cantabria, quiere consultar alguna cosa. Carmen. Hola, buenos días. ¿Qué tal, bonita? ¿Cómo estás? Pues bien, gracias. Me alegro. ¿Qué quiere consultar con Ibal? Bueno, pues yo es que tuve todos esos problemas. Los tuve porque eran encías retraídas con inflamación y escozor, hasta que me aconsejaron ir a un gabinete dental, y donde me han hecho las limpiezas adecuadas, el enjuague con un bicarbonato para neutralizar los ácidos, y después la férula de descarga. Entonces espero ponerme muy bien. Ya. Bueno. A ver, a ver qué me dice el doctor. Sí, Carmen, a ver, es importante. Lo de la férula oclusal lo que hace es disminuir las cargas que transmitimos. Pero, lógicamente, yo, por la voz que escucho, noto que es una mujer todavía muy joven y que todavía puede preservar... ¿Cuántos años tiene, muy joven, Carmen? 60 y pico años, Tengo muy joven. 64. Eso es muy joven para mí. Vamos, Iván Malagón la ha clavado. Eso es muy joven. Quiero decir que le quedan 30, 40 años de vida de dientes que tenemos que preservar, y para eso hay que alinearlos. Eso es lo primero. Luego hay que tener en cuenta que, aparte de los compuestos que le están recomendando, es importante que beba leche, porque la leche neutraliza muchísimo los ácidos también, y lo que hace es que el pH de la saliva, el pH de la boca suba un poquito y neutralice los ácidos que estén provocando también la caries y las molestias que tiene la encía. Bueno, porque es importante, ¿no?, tener glucosa en la boca. ¿Cómo nos afecta? Bueno, la glucosa lo que provoca es desmineralización, o sea, desgasta el esmalte porque las bacterias aprovechan esos alimentos y los desgastan. Bueno, a ver, cositas que nos quedan pendientes, doctora Bellón. El extracto de la patata, que puede ayudar a frenar el exceso de peso. El extracto de la patata, ahora que no se ponga todo el mundo a comprar patatas y que las fría, ¿no? Bueno, vamos a recomendar el consumo de patata, claro que sí. Lo que pasa es que la noticia viene desde Canadá, porque investigadores de ese país han obtenido un extracto sacado de la patata que es rico en polifenoles y que han demostrado que disminuye el aumento de peso que se produce cuando tenemos una dieta muy rica en grasas o hidratos de carbono. Es un estudio que se ha hecho en ratones. Comenzaron con ratoncitos que tenían un peso promedio de 25 gramos, les dieron una dieta muy rica en grasas e hidratos de carbono, y al cabo de 6 semanas habían aumentado más del 50% de su peso, habían cogido como 16 gramos, es decir, mucho. Bueno, pues después a los mismos ratones, a la misma raza de ratones, le dieron una dieta muy rica en grasas e hidratos de carbono, pero le dieron ese extracto obtenido de la patata. Y aunque comían lo mismo, muchas cantidad de calorías desde los azúcares de los hidratos de carbono y desde las grasas, tan solo cogieron 7 gramos, es decir, se frenaba el aumento de peso. Por tanto, las patatas, el extracto equivalía a 30 patatas. Evidentemente no nos vamos a tomar 30 patatas, pero la patata es un tubérculo muy rico en hidratos de carbono y muchas veces tenemos la culpa de que nos engorden la forma que tenemos de cocinarlas. ¿Por qué? Porque si yo la patata lo que hago es, me voy al horno, saco estas patatas que han asado mis compañeros, estoy obteniendo una patata que tiene
pocos hidratos de carbono, pero poca grasa, un índice glucémico medio, ni muy alto ni muy bajo, y por tanto puede formar parte de una dieta equilibrada. Pero claro, si me vengo aquí, tenemos patatas cocidas, que me pasaría lo mismo, también es muy buena opción. Pero este es el problema. Si nosotros freímos la patata, no quiere decir que no podamos comer patatas fritas, pero solo ocasionalmente, porque como es muy rica en agua, cambia ese agua por grasa y aumentamos considerablemente el valor calórico. Y nada, vamos, que me voy a comer una para que veáis que se pueden comer, pero solo ocasionalmente. A mí las que más de toda la... Mira que me gustan las patatas, que tendrán las patatas para que gusten tanto. Las del horno que has sacado, esas que se tienen que pegar por lo menos 2 horas al horno, ahí para que se vayan asando envueltas en ese papel, y luego te lo vas comiendo con la cucharita poquito a poco. Si ya tienes un chuletón a la izquierda, jugoso. Mojo picón. Una salsita de pimienta. ¿Un mojo picón? ¿Por qué no? Estás haciendo que estemos babeando todos los del plato, porque lo has contado muy bien, es decir, una patata asada con toda esa guarnición, pero ahora nos vamos a centrar en la dieta de saber vivir para perder peso y además proteger nuestras encías y nuestros dientes. Vamos a evitar las caries y vamos a tener huesos fuertes, bueno, pues para evitar todos los problemas, sobre todo en nuestras encías, las gingivitis. Entonces vamos a empezar recomendando un azúcar muy especial, que es de la corteza de abedul, porque no provoca caries, puesto que está formado fundamentalmente no por sacarosa, sino por hidratos de carbono que no afectan al diente, y además tiene menos kilocalorías que el azúcar blanco. Por tanto, si queremos añadir al café o queremos añadir a cualquier bebida azúcar o a cualquier postre, es mejor opción esta de corteza de abedul que no el azúcar blanco. Y luego, obtenido de estudios científicos publicados en el 2014, sabéis que siempre intentamos estar lo más actualizados posible, se sabe, por ejemplo, que de la achicoria, sobre todo de la raíz de la achicoria es una verdura de los meses de otoño, por tanto la podemos conseguir ahora en la frutería. La endivia es una variedad de achicoria, si la achicoria como tal no la encontráis, la endivia sí que se encuentra fácilmente, tiene muy pocas kilocalorías, pero es que además de esa raíz de achicoria se obtiene un edulcorante que es muy bueno para proteger nuestros dientes de caries. Estas setas muy especiales, las setas Siteic, hay un estudio hecho en Ámsterdam que demuestra que cuando hay enjuagues con extractos obtenidos de las setas, se altera el metabolismo de la placa bacteriana de la boca y se protege los dientes de la formación de caries. Pasa lo mismo con la manzana, tiene mucha fama el comerse una manzana a mordisquitos, pero partiéndolo con un cuchillo para no abrir demasiado la boca, que limpia nuestros dientes y también hace que tengamos menos riesgo de caries. Y tenemos aquí las uvas, pero realmente de las uvas nos tenemos que fijar en la semilla que hay dentro, porque la gran cantidad de nutrientes que tienen esas semillas son las que realmente están protegiendo nuestros dientes de las caries. Por último, terminamos con los arándanos, gracias al contenido en antocianidinas, y la nuez moscada dentro de las especies es la que más nos va a proteger nuestros dientes. Y no se nos tiene que olvidar el queso, rico en calcio para tener ese hueso mandibular fuerte, y además es que masticar queso después de las comidas hace que el pH de la boca se vuelva más alcalino y por tanto dificultamos el que el Streptococcus mutans, esa bacteria que tenemos en la placa bacteriana, haga su trabajo y nos produzca una caries. Tú estabas también pendiente de contarnos lo de los diabéticos que has avanzado antes. Sí. Y también para la boca seca, que hemos recibido muchas demandas sobre este asunto. Exacto. Mira, Marilo, la boca seca o serostomía, pero vamos a hablar boca seca, que es más casero, es un problema y vais a entender por qué. La saliva es antiséptico. La saliva es un líquido que tenemos todos que ayuda a quitar bacterias. Si tú tienes poca saliva, te aumentan las bacterias. Eso está claro, eso lo entendéis. Entonces, muchas veces estáis tomando medicinas que no os estáis dando cuenta que os está dejando la boca más seca, que os está quitando la cantidad de saliva, ¿no? ¿Qué medicamentos son? Ansiolíticos, antidepresivos, productos que hay también para la rinitis. Hay muchos, pero no lo voy a decir porque eso vosotros mismos os tenéis que mirar y si tenéis dudas, bajáis a la farmacia, consultáis al farmacéutico y él os dirá si ese medicamento que estáis tomando, yo aquí he traído un par de ellos, os puede provocar la boca más seca.
Lo que sí quiero que sepáis que se tiene más saliva por la tarde, menos por la noche, más en primavera y en otoño y menos en invierno y en verano. O sea que ahora estamos, pues no lo sé, eso lo puede decir luego Iván, pero ahora estamos en la época en que la saliva baja un poquito. Y sí, querer decir también que soy muy pesada, que lo digo muchas veces, es la salud del aparato digestivo empieza por la boca. Si no tienes una boca bien, no hay nada que hacer. Luego no te quejes que me duele el estómago, que me duele nada. La boca es lo primero. Vamos a hablar de los diabéticos, como la señora que nos ha llamado, ¿no? Entonces, vamos a ver, el diabético, tenéis un problema muy grave, los diabéticos mal controlados, ¿eh? Los que estáis bien controlados no hay problema. Pero los diabéticos mal controlados acabáis con gingivitis y con problemas periodontales. Entonces, muchas veces acabáis con... Por lo que sea, que no lo tratáis bien o por lo que sea, acabáis con cándidas, que son unas infecciones, unos bichitos que provocan infección y provocan llagas. Entonces, ¿qué pasa? Ya no por la llaga, que es doloroso, sino que muchas veces vais a comer y no coméis, porque claro, tenéis el dolor ahí que coméis fatal, ¿no? Entonces, ya no solamente una diabetes maltratada, sino encima que me estáis comiendo mal. Hay unas soluciones que hacemos en la farmacia que son de lidocaína viscosa, que es una fórmula magistral, que eso es una lidocaína que te pones ahí donde tienes la llaga, te adormece, lidocaína adormece y te deja comer. Hay otros que son productos ya que están en el mercado, que no tenéis más que pedirlo, que os lo damos, ¿vale? Otro problema que hay en los diabéticos, aparte de la encía que se retrae, es cuando tenéis prótesis, no las limpiáis muchas veces bien. Esas prótesis son un acúmulo de bacterias. Ojo, que la bacteria y la diabetes se llevan muy bien, o sea, se quieren mucho. Entonces, limpiarme bien todas esas prótesis. Otra cosa muy importante que no os dais cuenta y es tener una buena salud intestinal. Las bifidobacterias ayudan mucho a la salud intestinal. Las bifidobacterias a lo tonto te están ayudando a que tengas una buena saliva y una saliva muy sana. Y si estás agotado y cansado, un complejo vitamínico, que muchas veces la falta de vitamina C, la falta de vitamina A, la falta provoca una cantidad de problemas en las mucosas y en los dientes impresionantes. Bueno, muy bien. Es la curiosidad de que haya más saliva en una época del año que en otro. Mariló, me gustaría añadir una cosa de lo interesante que estaba comentando Pilar, y es que en pacientes que tienen disminución de la saliva, que tienen menos saliva porque tienen xeroxtomía, se recomienda que masquen chicle, porque el chicle, por un lado, segrega más saliva. Al apretar los dientes, se segrega más saliva. Además, y sobre todo en esta época navideña, viene muy bien porque nos cuesta mucho llevar el cepillo encima todo el tiempo y estamos fuera de casa muchísimo tiempo, el llevar chicle, que tiene que ser sin azúcar y con xilitol. Chiquititos que te caben en Sí, pero sitio. con un chicle hacemos efecto barrido, limpiamos bien y a la vez hacemos que se forme más saliva, que es antibacteriana. Muy bien. ¿Tienes una página web? Sí. Que como su clínica y su nombre se llama igual, con lo cual es muy fácil. IvanMalagón.com, ¿no? IvanMalagónclinic.com. Eso es, sí. IvanMalagónclinic.com. A ver, háblame de tu página. Bueno, nosotros lo que queremos es ofrecer al paciente comodidad en una clínica dental. O sea, lo que queremos es velar por la odontología sin dolor, el paciente va, podemos hacer los tratamientos sin anestesia, porque hoy en día no tiene que doler el dentista, utilizamos el láser dental para hacer las caries, de manera que un ejecutivo o tú, que eres una mujer muy ocupada, puede ir al dentista, se limpia la caries, se pone el empaste y sale a los 5 minutos sin tener la boca Ponme inflamada. otra cosa porque caries no tengo. Bueno, quiero decir que la persona... Tú eres el experto y sabrás lo que me hace falta. Las personas que lo necesiten pueden ir al dentista. Hoy ya se puede ir al dentista sin dolor y Tengo haciendo una vida una buena cotidiana normal. dentadura.